Os habéis enterado de lo que ha pasado estos días, ¿verdad? Por fin podemos estar en la calle sin mascarilla, ¿verdad? Sin mascarilla. Es curioso que algo que mucha gente pedía, anhelaba, soñaba con, por favor, necesito ya quitarme esto, aunque sea en la calle, ¿no? Y aún sigo viendo gente mucha con mascarilla por la calle, ¿verdad? Y yo puedo entender que si estás en la ciudad hay mucha gente y dices, bueno, pues aún me siento más cómodo con la mascarilla, hay mucha gente y tal, pero ¿sabéis dónde vivo yo? Estamos en un pueblo pequeñito, muy poca gente, y voy a sacar al perro y me veo gente andando sola en la calle con la mascarilla. Digo, es que aún existe ese remanente de miedo, de inseguridad, de respeto, ¿verdad? Yo ya he podido disfrutar ya, me la quito, voy tranquilamente, si me cruzo con alguien, mantenemos las distancias con naturalidad. Estos solo eran los prolegómenos. Marcos 1, del 9 al 17. Es fantástico ver cómo Marcos lo coloca todo en unos cuantos versículos, ¿verdad? Todo lo resume. Porque si vais a los sinópticos y veis, a ver, ¿cómo lo cuenta Lucas? Lucas lo cuenta más largo, ¿verdad? Mateo también, y alguno obvia alguna parte, y ya Juan es el que va por libre, también lo hace a su forma, lo hace diferente, ¿no? Pero Marcos lo coloca todo, lo resume en unos pocos versículos. Es muy interesante, así que me he apoyado en él para lectura principal, pero vamos a ver también los otros evangelios, porque quiero que comprendamos hoy bien, quiero que podamos hablar sobre la importancia del entrenamiento, de lo que es el entrenamiento. Pero para eso, hablar un poquito antes y deciros las necesidades que tenía Israel en aquel tiempo. ¿Qué necesidades podían tener? Bueno, necesidades económicas, sociales, políticas, muchas, ¿verdad? Eran un pueblo que estaba siendo conquistado por Roma. Era un pueblo, no esclavo, pero era un pueblo que estaba siendo colonizado. Entonces ellos tenían esa necesidad, ¿no? De, oye, es que queremos echar a los romanos porque queremos ser libres. Entonces ellos esperaban la llegada del Mesías, ¿verdad? Ellos necesitaban la llegada de ese Cristo que viniese con poder para echar fuera a los romanos. Y por eso había mucha gente en aquel tiempo que se ponía en la calle y empezaba a predicar y a gritar lo que va a venir, lo que no va a venir, lo que pasará, lo que no pasará. Y uno de ellos, diferente, uno de ellos especial, Juan, ya estaba testificando de Cristo. Pero es curioso que Cristo era, de alguna forma, estaba siendo profetizado por Juan, pero al mismo tiempo Juan ya era profetizado, porque es lo que dice Isaías 43. Ya era profetizado incluso Juan. Y vemos como la gente necesitaba tanto ese Mesías que podemos leer en Lucas 3:15. No estéis buscando porque voy a decir muchos, luego en casa tranquilamente los podéis ir mirando. Lucas 3:15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Estaban viendo al Cristo en todos los sitios, ¿verdad? Una persona con poder, a lo mejor es este el Cristo. Es decir, no era una sorpresa que llegase el Cristo, ya se le estaba esperando. Y Juan tiene que negar, y dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero había mucha gente que tenía esa necesidad. Necesitamos al Cristo. ¿Será este? Ojalá pueda ser este, que se viste de forma extraña, ¿verdad? Y come saltamontes, este loco que vive en el desierto. A lo mejor es este. Juan ya les daba la respuesta. Y llega Jesús y hace su puesta en escena, ¿verdad? Llega entre toda la multitud y Juan sabía quién era. Juan lo ve. Y él, en vez de decir, ahora yo soy el jefe, Juan echa a un ladito, lo hace a través de la humildad. Juan ni siquiera quiere bautizarle. Dice, yo no soy digno de bautizarte a ti, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Cristo empieza con humildad. Es algo valioso. Y desde la humildad llega el poder. Como se abren los cielos,
viene el Espíritu Santo en forma de paloma y esa voz que resuena, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Es la respuesta que Juan estaba esperando. Es la respuesta que todos estaban esperando. Y podemos decir que este era el momento perfecto para comenzar el ministerio, ¿verdad? Con ese acto tan bonito, tan místico del Espíritu Santo y de la voz del cielo, ¿verdad? Ahí podía haber empezado y hubiese sido perfecto. Un momento de poder, un momento donde se veía, ¿no?, que era alguien especial. Estaba siendo secundado por Juan, que tenía muchos seguidores, pero sin embargo él no comienza ahí. Él no comienza. ¿Qué es lo que él decide hacer? Porque hubiese funcionado, ¿verdad? Ese momento hubiese funcionado, sería inteligente, una buena puesta en escena y un buen comienzo. Pero él tomó otra decisión. De hecho, no es que la tomara, dice literalmente que el Espíritu Santo le guió y le llevó ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Él ya podía haber cogido a esas personas y ya se hubiesen hecho seguidores de él. ¡Hala, vamos todos! Pero él se aparta otra vez y se va al desierto. No se va a la ciudad, no se va a los pueblos de Galilea, se va al desierto. ¿Por qué se va al desierto? Para ser tentado. ¿Y eso qué es? Es entrenamiento. Era el título que tenemos hoy, ¿verdad? El entrenamiento del remanente. Porque hasta Cristo llegó y tuvo que ser llevado para poder entrenar. Cristo necesitaba ese entrenamiento. Lucas 4, 1 y 2 dicen: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días en el desierto sin comer. Una persona hace unos días me preguntaba por esto, por el ayuno, y a raíz de que yo estuve también leyendo un poquito y demás investigando, es que eso se me quedó ahí y de alguna forma Dios me guió para poder hablar de esto, ¿no? 40 días donde él no estaría cómodo, ¿verdad? En el desierto, solo, sin comer. Es difícil, es complicado, ¿verdad? Es algo que está incluso al límite de las capacidades humanas. Dice que él no comió ninguna cosa y tuvo hambre. ¿Pero por qué? Tuvo que pasar por esto. Necesitaba entrenamiento. Necesitaba entrenar. Tenía que comenzar su ministerio, pero no lo iba a hacer con una gran puesta en escena. Lo iba a hacer después de entrenar. Lo iba a hacer después de tener un tiempo de entrenamiento. ¿Cómo él tuvo ese tiempo de entrenamiento? Tuvo un tiempo de concentración. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Tenía que conectar espiritualmente con Dios. Tenía que preparar lo que estaba por llegar. Él iba a comenzar ese ministerio, ya tenía 30 años, ya era mayor para aquella época, y antes de comenzar tiene ese tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Necesitaba tener un tiempo de concentración. ¿Para qué? Para poder quitar todo lo que se había grabado, para poder cambiar sus moldes, etcétera, etcétera. Necesitaba ese tiempo especial, ¿verdad? Y no es que él dijese, uy, pues lo necesito, es que el Espíritu Santo le llevó porque lo necesitaba. Alejarse de la sociedad, alejarse de su familia, alejarse de esa pequeña fama que él empezaba a tener, porque él ya de alguna forma era conocido. Él tenía buena palabra, él enseñaba, él ya era conocido en el templo, ¿verdad? ¿Os acordáis de las bodas de Caná, verdad? Etcétera, etcétera. Él tenía que alejarse. ¿Por qué nosotros necesitamos entrenar? Porque tenemos que tener tiempos de concentración para recibir el poder espiritual, porque necesitamos alejarnos, ¿verdad?, de lo que estamos viendo y de lo que estamos experimentando. La distancia cambia la perspectiva, ¿verdad? Porque a veces nos podéis preguntarnos, oye, ¿por qué vais a Corea a entrenar? Porque necesitamos tener un tiempo a solas donde poder llenarnos espiritualmente. Aquí es difícil, porque tienes a tus hijos, tienes a tu familia, tienes tu trabajo, tienes tus hábitos, tienes tu vida. ¿Qué hacemos? Nos vamos lejos y nos encerramos en un sitio para poder escuchar la palabra en concentración.
De hecho, cuando estamos en entrenamientos te dicen, por favor, intentad no salir, no estar distrayendo. ¿Por qué? Porque tenéis que concentraros. ¿Y por qué tan lejos? Porque la perspectiva nos ayuda. Cuando tú te alejas de algo, puedes ver las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? Yo ahora mismo aquí os veo desde una perspectiva genial, os veo a todos perfectamente. Aunque no lo parezca, os veo a todos perfectamente la perspectiva. Veo las pequeñitas cosas que antes no veía. Lo que tengo que cambiar en mi vida, lo que tengo que quitar, lo que tengo que poner, donde tengo que hacer, ¿verdad? Eso es entrenamiento. Tiempo de concentración y de cambiar nuestra perspectiva, llenarnos espiritualmente para poder luego volver al campo. Cristo lo necesitaba en aquel momento. Él lo necesitaba y lo hizo. Tenemos que entrenar en nuestra vida, tenemos que vivir de una forma de entrenamiento, pero aparte de acudir a los entrenamientos y de tener esos tiempos, los tenemos también a través de internet, donde es más difícil porque ahora no podemos alejarnos, ¿verdad? No podemos juntarnos en un sitio, pero los tenemos a través de internet y la semana que viene, el sábado, vamos a tener otro entrenamiento, 2 mensajes que vamos a escuchar de forma concentrada el sábado por la mañana, ya os lo anticipo, aunque luego lo vamos a anunciar. Son tiempos importantes, pero hay otro tipo de entrenamiento que él tuvo que sufrir. Y es el entrenamiento a través de las circunstancias que ocurren en tu vida, ¿verdad? Todos los problemas, todos los sucesos son parte del entrenamiento en tu vida. ¿Por qué ocurren esos problemas en mi vida? Porque es el entrenamiento que Dios tiene para ti. Tengo que entrenar en mi vida. Y aquí nos encontramos, lo vamos a ver en Mateo capítulo 4, las 3 tentaciones de Jesús, ¿verdad? Las 3 tentaciones. Él pasó 40 días sin comer, por lo tanto tenía hambre, ¿verdad? Dice, y después tenía hambre. Lo dice la palabra de Dios. Podemos verlo de otra forma. Él tenía necesidades personales, ¿verdad? Vosotros también tenéis necesidades personales. Necesitáis comer, vestiros, necesitáis dinero, trabajo. Muchas necesidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que bien dice la palabra de Dios? Mateo 4, 3 y 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La solución a tus problemas lo tengo aquí, ¿verdad? ¿No te dice eso la sociedad también? Necesitas todas estas cosas y las puedes alcanzar aquí. Lucha y trabaja porque las vas a tener. Y nos lo creemos, ¿verdad? La sociedad te dice que necesitas ciertas cosas y te pone muchos elementos para que tú las puedas conseguir. Te crea la necesidad, te crea una respuesta que al final es una trampa. ¿Qué es lo que Cristo hace? Responde con la palabra de Dios. Versículo 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo responde él? No responde con su sabiduría, que podía haberlo hecho, no responde con su potestad, con su identidad. ¿Qué es lo que dice? Usa la palabra de Dios para responder. ¿Qué es lo que necesitamos? Entrenar en nuestra vida, ¿para qué? Para que en nuestras necesidades y nuestros problemas podamos usar la palabra de Dios para obtener la respuesta. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Simplemente. Tú me estás enseñando una necesidad que yo puedo tener, pero yo te voy a responder con la palabra. Y se fue. Llega la segunda tentación, versículos 5 y 6, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y Satanás usa la palabra para tentarle. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Verdad? En tus manos te sostendrán. Usa el Salmo 91, versículos 11 y 12, lo podéis leer luego. Satanás está usando salmos para hacer caer a Cristo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Por qué hay tantas iglesias raras? ¿Por qué hay tantas herejías? ¿Por qué hay tantas sectas? Usan la palabra igual. La usan, pero Satanás la tergiversa y la manipula para atrapar a las personas. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es Cristo, ¿verdad? Pero la gente no disfruta de la respuesta. ¿Por qué? Porque no comprenden la palabra. Satanás usa la propia palabra de Dios para mantenerlos engañados y atados. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo aquí?
pero otra vez Jesús no cae en la tentación, ¿verdad? Versículo 7. No tentarás al Señor tu Dios. Vuelve a responder con la palabra. Tercera tentación, versículos 8 y 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Con qué le está tentando? Con el éxito y con el poder, ¿verdad? ¿Quieres poder? ¿Quieres éxito? Te lo voy a dar todo. ¿Qué es lo que busca la gente hoy en día, verdad? Quiere éxito, quiere tener reconocimiento, quiere tener dinero, un buen puesto. Y hoy en día con las redes sociales queremos tener los followers, queremos convertirnos en personas que pueden influenciar en los demás. Así es todo el mundo, ¿verdad? Es la tentación que nos trae Satanás. ¿Quieres éxito? ¿Quieres poder? Yo te lo voy a dar. Cristo vuelve a responder con la palabra. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, no necesitas éxito, no necesitas poder, no necesitas nada que te vaya a dar el mundo. Aunque parezca que tú lo necesitas, como vemos en la primera tentación, ¿qué es lo que hace falta? Que tú adores y sirvas a Dios. Si os dais cuenta, os lo digo, las palabras que Cristo usa están en Deuteronomio. Lo podéis ver en el capítulo 6, 13, 16 y en el 8, en el versículo 3. Apuntadlo, luego lo podéis leer, lo podéis buscar. Cristo responde con la palabra. Necesitamos nosotros esto en nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿sabes quién lo necesita más aún todavía? Los remanentes. Porque yo lo enfoco para vosotros, parece que es algo para adultos, ¿verdad? Pero los remanentes tienen que comprender esto primero. Tienen que empezar a comprender cuál es su necesidad primordial, que es la espiritual. Tienen que empezar a comprender, a tener una fe correcta y una fe poderosa. Y tienen que empezar a disfrutar dentro del Evangelio sin necesidad de éxito, sin necesidad de famoseo, sin necesidad de reconocimiento ni de ningún poder, ¿verdad? Tenemos que empezar a levantar a los remanentes desde esta perspectiva. Este es el entrenamiento que estuvo experimentando el Señor en el desierto, ¿verdad? Concentrado y poniendo la palabra de Dios por encima de los problemas, de las dificultades y de las tentaciones. Termina su etapa en el desierto, 40 días, supongo que volvería, descansaría, comería tranquilamente, se empezaría a recuperar porque sería débil y va a comenzar su ministerio, ¿verdad? Y de hecho lo comienza, porque vemos en Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 15, donde dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Empezó su ministerio solo, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Pero llega un momento en el cual él tiene que comprende o siente que él solo no lo tiene que hacer, ¿verdad? Y él comprende, sabe que llegará un momento en el que otros se tengan que levantar para continuar la obra que él está comenzando, ¿verdad? En otras palabras, él tiene que levantar a los remanentes para que continúen la siguiente generación. Porque lo podía haber hecho solo, lo comenzó a hacer y no tuvo ningún problema. Él lo podía haber hecho todo solo, pero ¿qué es lo que él hizo? Contar con un grupo de personas imperfectas, muy imperfectas, la mayoría de niveles bajos en la sociedad. ¿Para qué? Para que levantándose ellos puedan continuar. ¿A quién llama? Podemos leer en 1 Corintios 1, 26 y 27. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A eso llamó Dios. Dios cuenta con nosotros.
cuenta con nosotros, sin importar lo pequeñitos que seamos, lo débiles, lo poco capacitados, poco inteligentes, no importa. Dios cuenta con nosotros. Podemos ver nuestras incapacidades, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué es lo que más hacemos? Ver las de los demás. Y eso también ocurre a veces con los remanentes. A veces vemos a los remanentes y no, parece que no va a ir muy lejos. Y a veces incluso podemos menospreciar a los niños, a los remanentes según crecen. Pero ellos son escogidos por Dios. Y ellos van a llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos podido llegar. A veces los remanentes se ven también incapaces. Ay, es que yo no estoy estudiando bien, no saco buenas notas, no voy a llegar a nada, ¿verdad? O es que yo no soy muy listo, o yo no tengo tanto poder, no tengo tanto carisma, o yo he nacido en una familia humilde y no tengo oportunidades. Todos son mentiras, porque Dios nos ha escogido sin importar eso y nos lo va a dar todo, ¿verdad? Es lo que los remanentes tienen que comprender y es lo que nosotros tenemos que transmitirles de pequeños. No tenemos que mirarles y decir, ay, eres un poco así, un poco así, a ver si... ¿Cuál es el don que Dios le ha dado al remanente que tienes? ¿Que tienes debajo, que tienes al lado? Poténcialo. ¿Por qué? Porque es la especialidad que Dios le ha dado. No importa lo que sea, tenemos que ayudar a los remanentes a poder crecer con el autoestima de ser un hijo de Dios. No con el autoestima de ser perfecto. No con el autoestima de ser como vemos en las redes sociales, gente con poder, con éxito. No importa eso. Con la autoestima de ser un hijo de Dios. Con la autoestima de que no necesitan ninguna otra cosa. Todos tenemos heridas, ¿verdad? Por lo que hemos hecho, pero también tenemos heridas por lo que hemos sido, por lo cómo hemos sido, ¿verdad? Todos alguna vez hemos pensado, ay, tenía que haber hecho esto en mi vida. O ay, no he sido tal. O... Muchas veces ocurre con los padres, ¿verdad? Y esto ocurre siempre. Cuando tu hijo hace algo mal y tú en ese momento no tienes paciencia, ¿qué haces? ¡No lo hagas! ¿Verdad? ¡Mal! Le gritas. ¿Y luego qué ocurre? Ay, le he gritado, le he hablado mal. Te sientes mal, ¿verdad? Te sientes mal. Tenemos que aprender a tener también, no solamente, eso nos ocurre a todos, nos va a ocurrir siempre, no pasa nada, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a ver en nuestros hijos esos remanentes perfectos que Dios ha levantado. Y a veces tenemos esas heridas, ¿verdad? Ay, es que yo soy así, yo no he sido un buen padre, yo no he sido un buen hijo, yo podría hacerlo mucho mejor. Siempre, ¿verdad? Siempre ocurre. No importa. ¿Qué es lo que importa? Que eres un hijo de Dios. Y que Dios te ha escogido, aun siendo el padre más patoso y más imperfecto del mundo. Dios te ha puesto un remanente para que lo levantes. No importa lo que puedas hacer con tus hijos y lo que te puedas equivocar, siempre y cuando tú lo levantes espiritualmente. Dios se encargará del resto. Dios le dará sanidad. No importa lo que le grites o lo que le digas, no importa. Dios le dará sanidad. ¿Por qué? Porque ya tiene la respuesta espiritual. Si yo no le doy la respuesta espiritual, si él no crece aferrado al Evangelio, eso es un problema. Entonces, no importa lo bien que le trates, cómo le hables, lo perfecto que creas ser, no importa, porque no tiene ninguna respuesta en su vida. Dale la respuesta espiritual. Fijaros lo pequeñitos que nos podemos sentir a veces. Que os acordáis, no lo voy a leer, cuando Cristo llega a Galilea y está en la orilla y coge y ve a los pescadores y les presta, y les dice, oye, prestadme la barca, me voy a poner a predicar ahí, y predica a todo el mundo, ¿verdad? Y luego les dice a los pescadores, oye, subiros a la barca y pescad ahí. No, si llevamos toda la noche intentándolo, es imposible. Pescad ahí. Lo hicieron y decían que las redes se rompían, tenían que llevar la carga entre dos barcas. Y al ver esto y al darse cuenta de quién era él, ¿qué es lo que dice Pedro? Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Es decir, no se veía ni siquiera capacitado de estar cerca de Jesús. Esto nos pasa a nosotros, ¿verdad? No, yo es que yo no soy un evangelista, yo es que no, tal, no. O yo es que yo no valgo para ser diácono porque
no quiero ser anciano, no me veo capaz de. Nos vemos así, ¿verdad? Y nos apartamos y nos escondemos como, es que yo no. ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que le dijo a él? Avanzamos al versículo 10 y 11, a la segunda parte del 10. Dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. No le dijo, no te preocupes, Pedro, que yo sé que eres muy bruto y muy tonto, no te preocupes, yo te voy a dar todo lo que necesitas. No le dijo eso, porque ya lo sabía. Pedro ya lo sabía, se veía incapaz, se veía pecador, no se veía con la capacidad de estar al lado de Jesús, de interactuar con él. Pero a Jesús no le importa nada. No le importa cómo seas o lo que hagas o no hagas. No le importa nada. No le importa cómo sean los remanentes. No le importa lo mucho que se puedan equivocar, lo mucho que puedan vivir su vida así o asá. Él los llama a ellos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Ayudarles a que sean perfectos? Es imposible. Es imposible. Tienes que ayudarles a que ellos puedan disfrutar del Evangelio y que puedan comprender que han sido llamados a pesar de todo lo que ellos puedan ver en sí mismos. Es muy importante. Jesús le dijo, tú vas a ser un pescador de hombres. ¿Sabes lo único que Dios espera de ti? Solo una cosa. ¿Sabéis qué es? Que le sigas. Solamente espera eso de ti. Ya está. Quítate todo el peso, quítate toda la mochila de la espalda. Solo espera que le sigas. ¿Por qué? Porque ya nos ha dado la promesa. Vas a ser un pescador de hombres. No tienes que hacer nada. No te preocupes, yo lo voy a hacer en tu vida. Solamente tienes que hacer una cosa, sígueme. Déjalo todo, deja tu barca, deja tu red, déjalo todo. Sígueme. Es muy sencillo. Tenemos que comenzar a levantar los remanentes. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo vamos a levantar los remanentes? Es una gran pregunta, ¿verdad? Todo lo que he dicho es muy bonito. Todo cabe, muchas frases que sí están bien, vale. Pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a levantar yo a los remanentes? A los míos, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis hijos, a los remanentes que hay en la iglesia que no son míos, pero que son mi responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Os lo preguntáis? Más o menos podéis tener una idea, ¿no? Pues eso lo vamos a hablar esa tarde. ¿Vale? ¿Qué tenemos esta tarde a las 5? El tiempo para los remanentes, lo llamamos renuevo. ¿Por qué? Porque el renuevo Dios ya lo está levantando, ¿verdad? De donde se había cortado ese tronco, donde había destrucción, Dios levanta ese remanente, ese renuevo que se acaba convirtiendo en un árbol y ese árbol acaba formando a su alrededor un bosque. ¿Cómo vamos a levantar a los remanentes? Que es el tercer punto y luego está la conclusión. Lo voy a dar esa tarde a las 5 por Google Meet. Estáis todos obligados a conectaros si queréis terminar de escuchar el mensaje y de escuchar esta parte. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo y aunque no hayamos terminado 100% este mensaje que continuará por la tarde, queremos darte las gracias por las respuestas que tú nos has dado. Nuestras respuestas son nuestros remanentes. Nuestra respuesta es que tú nos has dado esta bendición, que nos levantes como esos modelos para poder ayudarles, que nos levantes con el poder del Espíritu Santo y a través de la gracia que tú nos das para que podamos ser esa plataforma para que ellos puedan levantarse a través de disfrutar del Evangelio, de ser llenos del Espíritu Santo y de tener esa meta y esa visión correctas en su vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.